21:38 exactamente. Yo te quiero poner, antes de hablar con nuestro próximo entrevistado, te quiero poner en contexto. Un grupo de diputados de la oposición pidió disolver la Defensoría del Público, con la firma de una decena de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados... Sí, Sergio, encabezados por Sabrina Ahmedchet y Hernán Lombardi, la oposición pidió la disolución de la Defensoría del Público que encabeza la periodista Miriam Lewin. Hoy, trompada. No diga eso. Hoy, personalidades de la cultura y la política firmaron una solicitada para rechazar las expresiones desde la oposición acerca de la ley 26.522, además de criticar la gestión cultural y de medios del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Es irrespetuoso. Para eso ahora vamos a charlar con Daniel Rosso. Él es sociólogo, especialista en comunicación pública y uno de los firmantes de la solicitada. Daniel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, che. Muy bien. Hoy solo sin Oscar, que está conduciendo un evento. ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, la verdad que preocupado con ese planteo de un sector importante de la oposición, bien. Porque, a ver, el planteo de cerrar la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual fue en un contexto en donde se discutió lo que se llaman las asignaciones específicas, que son subsidios que el Estado desde hace muchos años brinda a la actividad cultural, es decir, a las producciones cinematográficas, musicales, de teatro, etcétera. Sin esas asignaciones específicas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, no habría industria cultural, porque salvo algunos productos muy masivos, la mayoría de la producción cinematográfica, musical, no tiene posibilidad de sostenerse por sí misma. Entonces, el Estado cumple ahí una función de fortalecimiento de pequeñas unidades culturales, etcétera. Y bueno, la oposición de Juntos por el Cambio lo primero que hizo fue oponerse a que se siguiera subsidiando la cultura, claro, que se siguiera subsidiando estos productos. Dentro de ese marco plantean el fin de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Daniel, que además se confunden, digo, y hablan de la Defensoría del Público como la Defensoría del Pueblo, un organismo totalmente distinto. Sí, en algunos momentos también hablaron de Defensoría Audiovisual, o sea, eso es lo más preocupante. Están proponiendo disolver algo que no saben qué es. Bien. Y eso es parte de la gravedad de este proceso. Daniel, no te quiero interrumpir, pero una parte de la solicitada dice que se equivocan y mienten. Explícanos eso, por favor. Bueno, primero porque la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es una entidad que nació con la ley 26.522, con la ley de medios, apoyado por cientos de organizaciones, empresas, universidades. Sí. Y básicamente la función que tiene la Defensoría del Público es la generación de audiencias activas frente, bueno, lo que ustedes saben es un proceso de comunicación muy concentrada en la Argentina y en toda Latinoamérica. Sí. Entonces aparecen este tipo de instancias como esta Defensoría del Público para efectivamente proteger a las audiencias ante acciones de estos medios concentrados que las pueden perjudicar. Pero además este tipo de defensoría trabaja en alianza con organismos supranacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNESCO, claro, UNICEF. Tiene programas de calidad de calidad académica con una gran cantidad de universidades de todo el país. Su tarea acaba de ser reconocida en el último informe de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la OEA, que valoró la promoción de acciones orientadas, dice la OEA, al tratamiento mediático responsable de los derechos humanos. O sea, a ver, no es que están planteando hacer desaparecer una entidad que no tiene ninguna función. No, por supuesto. No, seguí, Daniel, por favor. Esto que se trata de una entidad que está vinculada a la OEA, a la UNESCO,
a otras dependencias de la ONU. En el país está vinculado a por lo menos 30 o 35 universidades. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, básicamente promover audiencias activas y además proteger a las audiencias ante, por ejemplo, lo que hoy es muy usual, que son los discursos del odio. O sea, ¿qué Totalmente. pasa con un sector de la población que pasa a ser objeto de discursos del odio? Bueno, tiene que haber una entidad, como es el caso de la Defensoría del Público, que hay que decir, no tiene carácter sancionatorio. O sea, lo que decide la Defensoría del Público es una serie de recomendaciones que va al ENACON, que es otro ente público, y el ENACON puede efectivamente tomar algún tipo de resolución. Por lo cual, cuando hablamos de Defensoría del Público, es un órgano que está al servicio del público en general. Cualquier integrante de la audiencia, si siente vulnerado su derecho a la comunicación, su derecho a la libertad de expresión, o siente que está siendo vulnerado con un discurso del odio, puede ir a la Defensoría del Público y efectivamente hacer un planteo sobre su situación, y ahí hay una serie de funcionarios públicos que se hacen cargo de ese problema, convocan a los medios que han supuestamente cometido la inflación, se habla con ellos, está el ENACON el ENACON es el Ente Nacional de Comunicación, como una instancia superior, como para también intervenir. Bueno, todo esto que estamos planteando, Juntos por el Cambio, sin ningún tipo de argumentación y sin entender muy bien de qué se trata, porque efectivamente, claro, como decís vos, eso es lo grave. Dicen Defensoría del Pueblo, Defensoría Audiovisual, no sabe de lo que están hablando. Daniel, y agrego, entonces plantean desarmarlo. Daniel, agrego, hace unas semanas entrevistamos a Miriam Lewin y nos contaba, yo no recuerdo ahora sinceramente los números, pero cómo han crecido las denuncias, esto que vos muy bien planteás de discursos de odio, digo, la cantidad de cómo la gente se involucra en ese tipo de problemática. Bueno, a ver, yo le digo a la audiencia, supongamos que cualquier integrante de la audiencia que está en este momento escuchando, es vulnerado por algún discurso del odio, porque es parte de alguna minoría o porque, no sé, son trabajadores a los cuales algunos programas televisivos estigmatizan por su condición de trabajadores, o por su condición de quienes reciben un plan social, o por su condición sexual, o por su condición de género. Bueno, ese sistema de medios concentrado que tiene mucho poder, tiene en esta institución, que es la Defensoría del Público, una especie de posibilidad de intervención. O sea, va a la Defensoría del Público y dice, mira, yo me siento vulnerado, este periodista o este medio está diciendo esto. Bueno, ahí interviene la Defensoría del Público, no con carácter sancionatorio, porque si no ahí dicen que obstruye la libertad de expresión, y no, porque no tiene carácter sancionatorio, y efectivamente se intenta de que el medio o el periodista se haga cargo de que ha vulnerado un derecho. Bueno, esta institución, Juntos por el Cambio, dice que hay que eliminarla. Claro, tremendo. Además, Daniel, esto lo digo yo, Hernán Lombardi, uno de los que firma y los que más activo está en esta cuestión, viene de hacer una gestión en los medios públicos bastante, a mi entender, bastante polémica, incluso con algunas causas judiciales, como, por ejemplo, por robo de equipamiento en el Ministerio de Cultura, una cosa que es gravísima. Bueno, ahí vos fíjate que hay una larga tendencia, por lo menos reciente, en la Argentina, en donde hay como una especie de juzgamiento automático. Esto que decís vos es cierto, efectivamente el Lombardi está sometido a varios procesos judiciales. Un poco lo que muchos de los firmantes de la solicitada decimos, y lo decimos explícitamente en la solicitada, que no aplicamos la misma práctica, o sea, no declaramos a alguien culpable porque los medios lo digan. Nosotros decimos, está sujeto a un proceso judicial, y bueno, tiene que atravesar ese proceso judicial. Mientras eso no termine, para nosotros prima el principio de inocencia. Cosa que ese sector de la política argentina no hace
habitualmente, pero me parece que no hay que pagar con la misma moneda, ¿no? No, es un punto central, me parece, Daniel. Yo quiero recordar a nuestros oyentes algunos de los firmantes, entre ellos, no los voy a nombrar a todos por una cuestión de tiempo, pero Pablo Carro, Florencia Lampreave, Aruna, Asociación Radiodifusoras Universitarias Nacionales, Red de Medios Digitales, Urbana TV, Alejandro Kaufman, Rodrigo Rodríguez, Florencia Saintut, María Pía López, Cintia García, Araceli Velota, Andrea Varela, Alfredo Alfonso, Daniel Rosso, con quien estamos hablando, Alicia Entel, Carlos Guadensi, Sandra Russo, Glenn Poltolsky. Digo, quiero nombrar algunos para que vean de la calidad profesional y afín a los medios de comunicación de las que estamos hablando, Daniel. ¿Cómo sigue esto, Daniel? ¿Qué ves vos hacia adelante? Bueno, a ver, el conjunto de los firmantes, o por lo menos varios con los que yo he hablado, lo que estamos planteando es que esto no termina aquí, sino que hay un tema de que está pasando con Juntos por el Cambio, que es que a diferencia de lo que pasó en la elección del 2015, en donde ocultaban algunas de las cosas que se proponían hacer, hoy lo están diciendo con todas las letras. Entonces dice, vamos a cerrar Aerolíneas Argentinas, vamos a cerrar la Defensoría del Público. Vienen como a cerrar buena parte del Estado y por lo tanto a desproteger a parte de la población. Entonces, a nosotros nos parece que si ellos están planteando, por ejemplo, cerrar Aerolíneas Argentinas o cerrar la Defensoría del Público, entre otras cosas, está bueno tener una discusión pública de qué significa eso. Bien, bien. Me parece que tiene sentido decir, ojo, que todas estas cosas nos dejan en un estado de vulnerabilidad de derechos, nos dejan en un estado de indefensión. Entonces, por lo menos, así como hay ese discurso tan claro del otro lado, tener un discurso de este lado que alerte sobre eso que están planteando. Daniel, hablabas anteriormente de la ley 26.522, la ley de radiodifusión, que quiero recordar que una vez que asumió el expresidente Macri fue prácticamente derogada, digo, fueron de lleno al artículo 14 que era, digamos, lo que más le interesaba, digo, y una ley que fue discutida por un montón de tiempo, como decías vos, por un montón de universidades, por un montón de entidades, por un montón de personalidades de la cultura, y bueno, que se convirtió ahora en esto que vos muy bien relatás. Ahí hay un tema que me parece que en la sociedad argentina tenemos que discutir en este periodo, es si efectivamente nos parece que la democracia es una experiencia necesaria o no. Bien. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue efectivamente una ley del Congreso discutido en cientos de foros en todo el país, en todas las universidades, en distintos sectores profesionales, y que después fue aprobada obviamente por una mayoría parlamentaria. Bueno, sí. Ese proceso democrático fue interrumpido luego por Mauricio Macri en el 2019, que fue la primera decisión que tomó por vía un decreto, que es un decreto presidencial, digamos. Y además eso pasa, digo, eso pasa en un contexto que me parece que hay que tener muy en cuenta, que es que ese proceso que efectivamente tiende a debilitar, a mi juicio, los procesos democráticos, es planteado una y otra vez públicamente como diciendo, bueno, si acá nadie sale a contradecirlo, quiere decir que todos estamos de acuerdo. Claro, Daniel. Es algo así como que el que calla otorga. Entonces, si están diciendo que van a cerrar Aerolíneas Argentinas en el caso de que ganen las elecciones, y que van a cerrar la Defensoría del Público, entre otras cosas van a seguir diciendo, acá se trata de no otorgar callando, decir, bueno, que se genere una discusión pública sobre esto, que haya más democracia sobre esto. Bien, clarísimo, Daniel, clarísimo como siempre, muchas gracias. Bueno, ¿la seguimos el viernes que viene o cuando se dé? Dale, muchas gracias. Un abrazo grande a todos y a todas. Al contrario, un placer. Daniel Rosso, sociólogo, especialista en comunicación pública, aquí en Va por Vos.